en esta computadora. Y les aparece el iconito de que estoy grabando. El puntito. Sí. Sí, genial. Listo. Bueno, arrancamos por un repaso, sí, de lo que había sido la clase pasada. Teníamos esto de que la función de ahorro era una proporción fija del ingreso, dada de manera exógena. Entonces, lo que nos indicaba esto era que el ahorro no se iba a ajustar en los distintos momentos del ciclo. Entonces, teníamos que el ahorro agregado era igual a la propensión media y marginal a ahorrar por I, ¿sí? Por el producto. En segundo lugar, teníamos que la fuerza de trabajo crecía a una tasa constante y exógena N. Entonces, no había ningún factor, ¿sí?, que operara sobre la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. En tercer lugar, habíamos dicho que no había progreso técnico, ¿sí?, ahorro, y que tampoco había depreciación, ¿sí? Mi máquina hoy funciona igual de bien mañana y dentro de 5 años. Entonces, de acá se iba a derivar que la inversión era igual a la acumulación de capital. Después teníamos que la economía producía de acuerdo a una función de mínimos, ¿sí? Una función de coeficientes fijos de Leontief, donde dependía de capital y trabajo, y teníamos que B y U iban a ser los requerimientos unitarios para producir una unidad adicional de producto. Entonces, como conclusión sí, del uso de esta función, se derivaba que el producto solamente iba a crecer en la proporción del factor que menos creciera, ¿sí? Y también que había sustitución nula entre ambos factores. Entonces, habíamos visto después dos enfoques, ¿sí? Habíamos visto estos supuestos, ¿sí? Esta función de producción desde el factor trabajo y desde la relación capital-producto. Entonces, íbamos a tener esto de que la fuerza de trabajo crecía a una tasa constante igual a n, entonces teníamos un primer limitante, ¿no? Que el producto potencial iba a crecer a lo sumo a esa misma tasa n. Entonces habíamos contemplado también la situación de, bueno, pero ¿qué pasa si hay desempleo inicial? Bueno, en ese momento de forma y de carácter transicional, el producto puede crecer más rápido que lo que crece la fuerza de trabajo, pero esto va a tener un tope, ¿sí? Yo llevo el pleno empleo del factor trabajo y después, tanto trabajo como producto crecen a esa misma tasa. Después, cuando lo veíamos desde el factor capital, habíamos llegado a que K punto, ¿sí? O sea, tomando esto que está acá, pero reemplazando K por K punto e I por I punto, y dado que ves una constante en el tiempo, lo que nos indica es que la relación entre el crecimiento del capital y el crecimiento del producto iba a ser una proporción fija y constante en el tiempo. Pasando después, sí, y trabajando con la relación capital-producto B, habíamos visto que lo podíamos dividir en dos interpretaciones, por decirlo así, de algún modo. Teníamos B, que era el incremento efectivo del stock de capital en relación al incremento efectivo, ¿sí? Todo en términos efectivos de la producción, y en cambio BR era el incremento del stock de capital requerido o deseado, ¿sí? Por los productores que los iban a dejar conformes o no con sus decisiones. Entonces,
de esto se desprendía, ¿sí?, la diferencia entre inversión requerida e inversión efectiva. Creo que estoy yendo un poco a los piques, pero es porque estoy haciendo un poco un breve raconto de lo que fue la vez pasada para ya poder enganchar con lo de hoy. Igualmente, de nuevo, cualquier duda, consulta, prefiero que se desmuteen y lo charlamos. O sea, su consulta no molesta, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿se me escucha? Ese B que hablamos del incremento efectivo, ¿es el mismo B que decíamos que era igual acá sobre I o es otro B? Me quedó esa duda media boluda, pero medio que me trabó. No, es el mismo B. De hecho, a ver, se desprende de acá, de estar trabajando con esta función de mínimos. O sea, yo puedo definir a la función como, o sea, yo voy a estar tomando el mínimo entre los dos, ¿no? Entre K sobre B y L sobre U. Entonces, si a mí el factor que es mínimo es el capital, yo puedo igualar I a K sobre B. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá, ¿no? Lo que hice fue multiplicar por B a ambos lados. Entonces, me termina quedando la relación, pero simplemente se deriva de la función de producción. Listo, perfecto. Gracias. No es nada. Bueno, sigo, pero avísenme cualquier cosa. O sea, frénenme porque voy a estar embalada un poco, unos minutos. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí. Sí, mira, quería saber si, a ver si había entendido bien, la tasa de crecimiento del capital crece en la misma proporción que la tasa de la masa de trabajo, digamos, ¿no? O sea, los dos, puede que no uno, o sea, uno puede que crezca más, tal vez la tasa de capital crezca más que la de coso, pero siempre como en la misma proporción, digamos, ¿no? O sea, van iguales. De hecho, la realidad es que no, o sea, van a ir iguales en tanto vos estés en equilibrio. Porque, o sea, partamos un poco de esta base. N se va a mover de forma autónoma, ¿sí? O sea, el crecimiento de la población es un parámetro exógeno y que se mueve con su propia dinámica, ¿no? Podríamos decir que depende de la natalidad y que no hay ningún tipo de catástrofe y todo funciona fantástico y todos los años, tanto la población como la fuerza de trabajo suben a esa tasa constante N. Ahora, por otro lado, o sea, aprovecho que tengo esta slide acá del equilibrio para tomarme estas variables. Por otro lado, S habíamos definido un poco lo mismo, ¿no? Como S es una proporción constante, exógena, definida, yo con eso no me voy a meter. Y lo mismo pasaba tanto con BR como con B, ¿no? O sea, todo esto era exógeno, iba a tener su propia dinámica. Ahora, ¿cuándo van a crecer en la misma proporción capital y trabajo? Cuando por algún accidente feliz coincidan o sea, esas dos tasas o esa magnitud por la cual se me incrementa el capital B coincide con la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Pero este era como si querés, como el punto focal de la cuestión, ¿no? Yo tengo ese problema, que estas variables, o sea, estos parámetros en realidad, tranquilamente pueden crecer a otro ritmo y yo no voy a tener equilibrio. No sé si Sí, punto. esa parte te entiendo, digamos. Yo no estoy diciendo si uno se está alejando del equilibrio. Supongamos siempre estás en equilibrio y que lo que querés ver es que esté creciendo y digamos como que acá el motor del modelo es la tasa de crecimiento del capital. Pero digo, la tasa de crecimiento de la masa de trabajo, digamos, tiene que acompañarla y en este caso es porque Harrow hace todo este modelo basado de que hay una masa desempleada, digamos, disponible, ¿no? Digamos, esa es la cuestión. Sí, o sea, No sé sí, si me explico. creo que sí, pero, o sea, vos lo único que estás planteando es la cuestión del equilibrio, y para que haya equilibrio es condición necesaria que
en realidad, o sea, que la tasa de crecimiento de productos se iguale a la proporción S sobre B, y eso se iguala a N. O sea, ese sería como el sendero de equilibrio y vas a estar en equilibrio y el capital y la fuerza de trabajo van a ir creciendo en las mismas proporciones a medida que vos estés en esa dinámica. O sea que ahí la tasa de trabajo la considera entre comillas, digamos, como medio exógena, porque depende de N. Pero N es exógena. Sí, N es exógena, pero digo, la tasa, digamos, uno al estar fijándose sobre B y no tanto sobre U, es como que U está como condicionado a la parte exógena de N. Sería así, ¿no? Sí, a ver, U desaparece en realidad, o sea, vos cuando lo mirás en términos de tasas de crecimiento, se va. A ver. ¿Quien tenía ruido se puede mutear? Igual ahí está. Entonces, cuando vos lo tomás en términos de tasas de crecimiento, U se va porque no depende del tiempo. Entonces, U termina siendo como anecdótico, por decirlo de algún modo. O sea, a vos lo que te va a preocupar en relación al crecimiento de la fuerza de trabajo va a ser N. Ok, perfecto, muchas gracias. No, no es nada. Perdón, creo que explicar un poco, o sea, es quizás con la slide de la vez pasada, que ahí se veía bien, pero es un poco como un supuesto del modelo también. Pero bueno, habíamos llegado... Mili, sí. perdón, te puedo hacer una pregunta, pero rápido, muy rápido. El autor se concentra mucho en el tema del capital porque es el más escaso, supuestamente, de los recursos, o por qué. ¿Por eso lo pone como el motor de crecimiento o nada que ver? No, creo que era una idea de la época en donde como el factor, o sea, pensándolo un poco en algo que vamos a ver un poco más adelante, que estaba dentro del paper de Easterly, había como toda una corriente en la cual lo que vos tenías era mano de obra ociosa, ¿no? O sea, digamos, las tasas de desempleo, vos estabas en un contexto de crisis y eran elevadas, entonces tenías un factor que era más escaso, sí, lo que vos necesitabas era, o sea, visto en términos de modelo, vos necesitabas incrementar el factor de capital para que pudiera absorber la mano de obra que vos tenías ociosa. Entonces, estaba todo ese fundamentalismo del capital, que era el capital el que te iba a hacer crecer, pero porque el otro factor, en términos del modelo, no te limitaba. De hecho, te sobraba. Entonces, era esta idea de, bueno, entonces yo necesito incrementar mi capital, para eso necesito incrementar mi inversión, y de ahí yo voy a crecer. Y me enfoco en el capital porque es lo que me falta. Ahí está, clarísimo, gracias. Igual, de nuevo, o sea, es algo que voy a repetir dentro de un rato, porque es un poco un tema que se aborda dentro de Easterly. Pero bueno, seguimos. Bueno, esto era un poco, retomo un poco lo que yo venía charlando recién a raíz de la pregunta que me habían hecho, donde estábamos hablando de un poco de este límite natural que tenía la economía, y era que el producto no podía crecer a una tasa mayor al crecimiento de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, tomábamos las distintas ecuaciones a las que habíamos llegado en la clase pasada y llegamos a la situación que se tenía que cumplir en equilibrio. Entonces, si esta tasa efectiva de crecimiento se igualaba a la tasa garantizada y a la tasa natural dada por N, íbamos a llegar a la edad de oro de Harrod, lo que implicaba que la economía se encontraba en un sendero de crecimiento balanceado y constante, siempre constante, en donde no ocurriera ningún shock que
la corriera de ese ejercicio, o sea, de ese equilibrio, perdón. Entonces, primero, o sea, de esto llegábamos a dos problemas. Uno, de nuevo, también repitiéndome, porque salió a raíz de lo que estábamos charlando recién. Uno era este problema de inexistencia de equilibrio dada por la exogeneidad de las variables, de las cuales sí depende este equilibrio en sí. Entonces, ese era un problema por un lado. S, B y N son todos parámetros exógenos en los cuales yo no puedo influir. Ahora, teníamos un segundo problema, que era el problema de inestabilidad. Entonces, cualquier shock que me sacara a mí del equilibrio iba a provocar una divergencia aún mayor. ¿Y cómo se provocaba esta divergencia mayor? Bueno, por el comportamiento que se le había asignado o sea, o con el que se había modelado, por decirlo de algún modo, a los empresarios. Entonces, para ver un poco esto de la dinámica de las tasas de crecimiento, habíamos pasado por la formalización de Sen, en donde tomaba estas tasas de crecimiento, tomando I sub t e I sub t esperado en el denominador en lugar de en t-1, porque las diferencias eran muy chicas, entonces se daba la libertad de poner I sub t y no I sub t-1, y nos presentaba así las dos tasas de crecimiento, tanto en términos esperados como en términos efectivos. Por otro lado, habíamos visto cuál era el multiplicador de la inversión en la economía. Entonces, tomando esta noción del multiplicador y también trabajando con lo que habíamos visto que era el comportamiento de la inversión, ¿sí? Que la inversión iba a crecer en una proporción fija de acuerdo al incremento del producto, ¿sí? Parte de ese incremento del producto dado por la proporción B se iba a trasladar a inversión. Trabajando con eso y reemplazando esta ecuación 24 en el multiplicador, habíamos... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Sí. ¿Qué tanto enfoque le ponen a los despejes así matemáticos o algebraicos? Poca, realmente. Bueno. O sea, poca realmente, o sea, quizás las ecuaciones que yo les hago énfasis, por ejemplo, les hice un montón de énfasis en esta ecuación. Creo que también les hablé bastante un poco de qué es lo que pasa acá también en la 24, mismo lo retomamos un poco acá en la 25. O sea, trato de ser bastante enfática quizás en las cosas en las que les prestamos más atención. Despejes matemáticos que yo no hice, ejemplo, no sé, trabajar con esto, o esta ecuación que tampoco ni siquiera se las expliqué, la 26 medio como que ni siquiera se las expliqué, y las 27 tampoco, pásenlo. Ok, gracias. No es nada. No sé, quizás, no sé realmente si debería decirles eso o no, pero, o sea, prefiero que se aprendan las intuiciones y para qué me sirve el modelo que estar estudiando ecuaciones, que la realidad es que uno después en lo que sea que trabaje no te aprendes ecuaciones de memoria. Y las que te aprendes de memoria las tienes incorporadas porque es de trabajo diario. Entonces, retomando un poco, y trabajando así con esta ecuación 25 que tenemos acá, pasamos a la 26, finalmente haciendo el reemplazo correspondiente, llegamos finalmente a la ecuación 27 que está ahí, en donde a uno lo que nos importaba un poco en realidad era ver cuál es la relación entre I sub t esperado y S sobre B, ¿no? Que es un poco lo que me va a determinar qué es lo que pasa con la tasa de crecimiento del producto en T. Entonces,
para ver qué es lo que me pasa con la tasa de producto en T, tengo que mirar la relación entre lo que yo espero que crezca el producto y la relación S sobre B. Entonces, a lo que llegamos simplemente podríamos hacerlo reemplazando valores numéricos, pero yo estoy un poco justa de tiempo, me parece, como para hacerlo ahora. Habíamos llegado, primero tenemos el caso del medio, ¿sí? En donde tenemos que la tasa de crecimiento del producto esperada es igual a S sobre B, ¿sí? A la tasa efectiva. Entonces, si los empresarios esperaban que las tasas de crecimiento coincidieran, entonces las expectativas de los agentes se iban a cumplir, iban a invertir en esa proporción. Entonces, se iba a mantener todo constante, todo bien. Podríamos decir, si N sigue su curso correcto, por decirlo de algún modo, estamos en crecimiento balanceado. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el caso de arriba? ¿Sí? En donde la tasa de crecimiento del producto esperada era mayor a S sobre B. Entonces, la tasa efectiva va a exceder a las expectativas de los inversores. Lo contrario sucede en el caso de abajo, en el tercer caso. Si la tasa de crecimiento esperada es menor a S sobre B, a la tasa efectiva, entonces la tasa efectiva va a tender a ubicarse por debajo de las expectativas de los inversores. Y ahora esto mismo lo podríamos ver desde el lado de el comportamiento de los empresarios. O sea que, de nuevo, foco en esto. No sé si apréndanse estas ecuaciones, pero apréndanse o traten de entender, por decir un poco, por decirlo de un modo, lo que pasa acá, ¿no? O sea, ¿por qué pueden haber divergencias, ¿no? ¿Por qué si yo me corro del equilibrio diverjo y no me acerco? Bueno, eso se debe a las expectativas de los empresarios. Entonces, veamos qué es lo que pasa cuando la tasa efectiva de crecimiento fue menor a la que los empresarios esperaban que sucediera. Entonces, en el periodo actual, los empresarios van a decir, bueno, reviso mis expectativas en base a lo que sucedió. Y mis expectativas se van a ubicar por debajo de lo que yo esperaba en el periodo previo. Entonces voy a invertir menos. Entonces, como yo invierto menos, el producto va a crecer menos. Ahora, veamos qué es lo que pasa en el caso contrario. En el caso en el que la tasa de crecimiento en T-1 fue mayor, ¿sí? Superó a el crecimiento esperado por los inversores. Entonces, la tasa de crecimiento esperada, una vez que se revisan las expectativas, se ve lo que sucedió, se va a ubicar por encima de lo que yo esperaba en el periodo anterior. Entonces, el producto va a crecer más. ¿Sí? Yo siempre, o sea, si estuvo por arriba, va a ir por arriba al infinito. Ahora, si estuvo por abajo, va a ir por abajo al infinito. Mili, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo entendí perfecto lo del comportamiento de los empresarios. Perdón. ¿Sabes lo que me confunde un poco? La parte de arriba, porque si vos decís que la tasa de crecimiento esperada superó a S sobre B, que es la tasa de crecimiento, ¿por qué después decís que la tasa de crecimiento IT sombrero fue mayor a IT esperado? Me confunde eso. No lo llego a comprender. Se desprende de esta ecuación que tenemos acá, en donde... Esperen que tengo que aceptar gente. En donde podría llegar a pensar, a ver, cómo... Porque yo no me metí con esta ecuación y entonces salté directamente ahora a los casos.
No te quiero complicar, igual, capaz es No, una no, duda mía nomás. estoy pensando en la forma de explicarlo. Perdón. Eh, es que acá está como planteado en términos de multiplicador de S sobre B. Si la relación, o sea, lo esperado, la tasa de crecimiento esperada está planteada en algún punto como una relación que multiplica, que agranda o que achica a la tasa efectiva. Voy a hacer esto. Voy a seguir y después, si me da el tiempo, lo retomo. Y si no lo retomo ahora, lo retomo al principio del viernes. ¿Puede ser? Dale, te agradezco mucho. Sí, 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 por supuesto, sí, te agradezco. Porque no me quiero quedar 2 minutos en silencio pensando. Y quizás no llegando a nada para ver cómo le explico. Dale, dale, no pasa nada, gracias. No, no es nada. Y perdón. Entonces, un poco todo lo que vimos hasta recién lo habíamos visto la vez pasada. Y ahora lo que íbamos a analizar era un poco lo que había surgido la vez anterior de los casos que se me podrían llegar a presentar. No, tenemos 2 casos que están marcados en rojo. ¿Ustedes me habían preguntado por el cronograma? Sí, yo publiqué en el grupo, porque el profe dijo que lo iba a subir, pero Pero no no lo lo subió. subió y yo tenía que hablar con Ariel y no lo hice. Así que o sea, antes del viernes van a tener el cronograma, porque me acordé ahora, porque hay dos casos que están marcados en rojo, que van a ser parte de la clase práctica, y yo en este momento no les puedo decir, la clase práctica es tal día, ténganlos para tal día, porque no tienen el cronograma y yo no lo tengo a mano tampoco, pero se los voy a subir antes del viernes. Dale, genial, gracias. Seguro lo suba al mismo drive en el que están las cosas, igualmente seguro hago un posteo para avisarles, ¿no? Entonces, hecho ese paréntesis, revisemos un poco los casos, de cuáles son los escenarios en los cuales yo me puedo llegar a encontrar y qué pasa en cada uno de ellos. Entonces, el primero es el de equilibrio, ¿no? Tenemos tasa efectiva igual a la tasa natural que es N y que es igual a la tasa garantizada. Entonces, estamos en la edad de oro de Harrod, ¿sí? Tenemos un equilibrio en el mercado de bienes que deja tranquilos a los empresarios y también tenemos fuerza de trabajo suficiente como para asignar. Entonces, la economía va a estar en pleno empleo y esta economía va a crecer a una tasa constante. Entonces, como crece una tasa constante, está en un sendero de crecimiento equilibrado. Ahora, pensemos en un caso un poco menos feliz, ¿sí? Donde nos corremos de ese momento en el cual todo coincide. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una tasa efectiva igual a una tasa garantizada, pero estas dos son menores que la tasa natural? Entonces, tenemos una tasa de inversión que garantiza que se cumpla el equilibrio en el mercado de bienes y que deje tranquilo a los empresarios. Pero la tasa a la que crecen tanto producto como capital no es suficiente para emplear a toda la fuerza de trabajo. Entonces, si bien el trabajo no va
a operar como una restricción, ¿qué se les ocurre que puede llegar a suceder? ¿Vas a tener desempleo? Exactamente. Entonces, la economía va a crecer con fuerza de trabajo ociosa, va a haber desempleo creciente, y en un momento podríamos decir que si se mantiene todo en esta situación, ¿sí? En este sendero, la tasa de desempleo va a tender a 1. Ahora pensemos en el caso contrario, ¿sí? En el caso 3, en donde yo tengo una tasa garantizada, ¿sí? S sobre BR, que es igual a una tasa efectiva, pero estas dos no son compatibles con la cantidad de trabajadores. Entonces, como nosotros tenemos una ausencia de sustitución entre capital y trabajo, el trabajo va a ser un límite para la producción, ¿sí? Va a ser el factor trabajo va a ser el factor limitante. Entonces, la economía no va a lograr llegar a la tasa de inversión garantizada, y va a haber una producción menor a la requerida. Como que esto lo que nos está diciendo es que hay una imposibilidad de equilibrio, salvo que partamos de desempleo. ¿Sí? Si partimos de desempleo, era lo que habíamos planteado inicialmente, que el producto podía crecer a una tasa mayor que lo que crecía la fuerza de trabajo, pero una vez que llegáramos a esa circunstancia, ya estaba, ¿no? Como que se agotaba. Entonces, esta situación vendría a ser como un caso imposible, ¿sí? Caso 3, imposibilidad de equilibrio. Es inviable. Mili, ¿no puede ser una economía a la que le falten trabajadores esa, por ejemplo? Yo necesito más gente para que trabaje, para poder aprovechar todo mi potencial, digamos. Porque si yo aumento N, de alguna forma puedo llegar a converger de vuelta al equilibrio, ¿o no? Sí. Perdón, ¿se escuchan ladridos? Son mis perros. No sé si tengo que ir a callarlos, si se calman solos o no. No sé si los escuchaban, o solo eran mis ladridos, o solo los escuchaba yo. Se escucha muy de fondo, así que no, por ahora no entiendo. Listo, entonces que ladren. Una pregunta, Mili, discúlpame la interrupción. ¿No hay mejora de no respondés. productividad acá, no? Te pido 2 segundos que responda lo anterior. Sí, podrías considerar que es una economía a la que le falta fuerza de trabajo. Pero igualmente, perdón, a la que le falta fuerza de trabajo, no, o sea, tiene fuerza de trabajo que no llega a emplear. No sería al revés, porque vos ya superaste la tasa N, o sea, la tasa de población que podías emplear, ya la superaste y te falta. ¿No sería el caso 2 donde tenés desempleados? O sea, en el caso 3 me parece te faltaría gente. Perdón, me parece, capaz estoy re equivocado. O sea, la verdad es que no lo veo como lo es. Porque yo lo veo de este lado, como que tu tasa biológica natural en la que aumentan tus trabajadores no está siendo suficiente. Tenés mucho potencial, tenés mucho capital, inversión, o sea, la tasa requerida la cumplís todo, pero es como que no sé, te falta gente, pero capaz nada, estoy diciendo. Pensarlo desde un lado. En el caso anterior, lo que vos tenías es que tenías mayor cantidad de personas que se estaban incorporando a la fuerza de trabajo en relación al potencial que tu economía tenía. Entonces, tu economía crece más lento de lo que te crece la fuerza de trabajo. Entonces, en ese caso, vos vas a tener desempleo creciente en la medida en que la tasa de crecimiento del trabajo sea mayor que la tasa de crecimiento del producto.
Ahora, en el caso de abajo, lo que vos tenés es que tu fuerza de trabajo nunca llega a hacer el catch-up con lo que sería el crecimiento de la producción. Entonces, imagínate en un caso extremo, vos deberías llegar a tener un boom de personas, o sea, un boom de trabajadores, no sé, inmigración. Pero ¿qué pasa en el medio? La situación 3 solamente se puede dar de forma temporal, porque la realidad es que solamente te va a pasar eso cuando vos tengas desempleo, porque si no, lo que te va a limitar va a ser la fuerza de trabajo. Entonces, solamente de forma temporal, tu tasa de crecimiento efectiva puede superar a la tasa natural. Ahora, una vez que vos absorbiste todos esos trabajadores, la tasa de crecimiento efectiva no puede superar a la tasa natural. O sea, esta relación solamente se puede dar de carácter temporal. Mili, una pregunta. En ese caso que n te actúa como limitante, como a medida que pasa el tiempo, pasaría a ser como la ecuación 1, que se irían igualando. ¿O me equivoco? Podría, o sea, sí, como poder podría suceder eso. Ahora, lo que yo estaba tratando de plantear acá es que es imposible que esta relación se perpetúe en el tiempo. Pero como Y perdón, vos una pregunta. podríamos viajar una vez que se llega a la igualdad al caso 1. Te hago una pregunta, ¿se escuchó? Sí. ¿Y por qué lado de la ecuación se dejaría de dar? Porque ahí hay como una desigualdad y nos comentaste recién que era transitoria. ¿Qué es lo que cambiaría para que deje de existir esa desigualdad? Que vos vas reduciendo el desempleo. O sea, tu producto, vos tenías una fuerza de trabajo que crece lento en relación a lo que crece tu producto. ¿Y qué es lo que explica que tu producto pueda crecer más rápido que tu fuerza de trabajo, dada la limitación de la ecuación que vos tenés? O sea, de la función de producción que vos tenés, es que tengas desempleo. Entonces, como hay desempleo, por más de que la fuerza de trabajo no se vaya incrementando, vos tenés trabajadores ociosos. Entonces, tu producto va creciendo a un ritmo mayor que que la creación, por decirlo así, de trabajadores nuevos, ¿sí? Pero una vez que vos ya tomaste a todo ese desempleo, ¿sí? Ponele que llegaste al desempleo cero, esta situación que está acá ya no ocurre. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo pasa a operar como limitante. Ay, perdón. No, sí, a mí lo que me confunde, seguro tengo que volver a leerlo, es que lo que fui marcando del caso anterior es que ese era el caso en el que había desempleo. Pero seguro me equivoqué yo, que no, lo tengo que volver a ver. No, en el caso anterior. Mili, yo tengo la misma sensación, como que no me cierra, digamos, que si vos ya superaste la N, sigas teniendo desempleo. O sea, para mí es al contrario, es que te falta gente y tenés que aumentar la N para volver al equilibrio, pero no sé, no, por eso no me termina de cerrar como al compañero. No lo puedo mover. O sea, N es un parámetro exógeno en el cual yo no puedo influir. ¿Sí? N es una tasa natural que tiene su comportamiento particular, ¿sí? No definido dentro del modelo. Entonces, como yo no puedo operar sobre N, o sea, N va a tener su comportamiento autónomo, mi equilibrio, ¿sí? O mi posibilidad o imposibilidad de equilibrio se va a ver afectado por esa dinámica autónoma. Entonces, si yo tengo una fuerza de trabajo que está creciendo
rápido, sobre la cual yo no puedo operar, eso se va a continuar perpetuando. Entonces, como la fuerza de trabajo va a seguir creciendo, yo no la voy a poder incorporar porque mi producto no llega a ser el catch-up. Entonces, voy a ir al desempleo. O sea, en el caso 2, yo termino mientras esto se perpetúe, yo termino en un desempleo igual a 1. Ahora, en el caso 3, es la situación en la que esto solamente puede ocurrir de forma transitoria mientras yo parta de desempleo. ¿Puedo hacer un comentario, Mili? Sí, alguien El tema de... no sé si... Sí, yo estoy hablando yo, el que levantó la mano. Lo que te quería preguntar, porque en los dos casos, tanto 2-3 que despierta una confusión, es que en los dos casos partís del desempleo, nada más que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo es mayor en el caso 2 que la fuerza de trabajo, perdón, que el producto, y en el caso 3 al revés. Pero explicás que desde los dos partís del desempleo. Entonces, en uno, al ser más rápido el trabajo que la fuerza de trabajo, llegás al empleo total y en el otro al empleo total y en el otro quedás en desempleo. Así es por eso la confusión. A ver, en el segundo caso, ¿sí? En este, no hay necesidad de que vos partas de desempleo. O sea, vos podés verte en esta situación partiendo de desempleo o no. Ahora, en esta situación, para que esto ocurra, o sea, es condición necesaria partir de desempleo, porque si no, esto nunca puede pasar. Porque el producto no va a poder crecer más que la fuerza de trabajo N, dada la función de producción de mínimos con la que nosotros estamos trabajando. Mili, recién se te escuchó un poco mal, no sé si fui yo nada más. No, me acaba de parecer que mi conexión es inestable. Perdón. Pero Recién se te escuchó un poco mal, no sé si fui yo nada más o a alguien más le pasó. No, yo escuché mal también. Sí, voy de nuevo, porque me apareció Creo que tiene mala conexión ella. ¿Me están escuchando ahora? Sí, ahí sí. Ok, perdón, me apareció con delay que mi conexión era inestable. Pero, a ver, si vos querés plantearte, pues te sirve, que en esta situación vos partís o sea, hay desempleo, que el punto de partida es desempleo, podés hacerlo. No lo necesitas. Ahora, para que esto suceda, sí necesitas partir de desempleo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una función de mínimos. Entonces, si vos no tuvieras desempleo, esta situación no se puede dar, porque la fuerza de trabajo te estaría limitando. Vos vas a poder crecer a una tasa mayor en tanto tengas más gente disponible para trabajar que el ritmo al que se incorpora nueva gente al mercado de trabajo. Ahora bien, una vez que vos incorporaste a toda esa gente que formaba parte de la masa desempleada, esta relación desaparece. ¿Por qué? Porque el producto no va a poder crecer a una velocidad mayor que el factor que menos crece. ¿Y a qué crece? ¿Y qué factor es el que crece a una menor proporción? Y el trabajo. ¿Y el trabajo a qué tasa crece? N. Entonces, el producto, en ese caso podríamos decir que va a crecer en la misma proporción en la que crezca N. ¿Fue más O sea, claro? y con ese camino que acabas de hacer, llegaríamos de vuelta a la ecuación 1, digamos, volveríamos al equilibrio. Claro, que fue el razonamiento que había hecho también uno de ustedes hace un ratito. Ok, pero tengo una pregunta, perdón. Pero en el caso 2 y en el caso 3, ¿en ambos habría un exceso de oferta de trabajo? O sea, ¿en ambos habría gente que está dispuesta a trabajar y que no está pudiendo trabajar? ¿O solo en el caso 2 se daría eso?
eso es de carácter permanente. Sí, sí, o sea, siempre va a haber gente, Sí. porque vas a tener desempleo creciente. Ahora, en el caso 3, a medida que vos vayas incrementando el producto, la gente que quiere trabajar y no encuentra empleo va a ir disminuyendo, hasta que llegas a que se te iguala todo. Ahora, después la fuerza de trabajo va a crecer a una tasa menor a la que podría crecer la economía, por decirlo de algún modo. Pero no pasa nada porque llegas al caso 1 de nuevo. Claro. Ok, gracias. No, no es nada. Perdón, me pongo un poco nerviosa cuando quiero darme a entender y no puedo. Y es como No pasa nada, tranquila. encontrar las formas o buscar otros caminos para tratar de explicar algo en vivo a veces es como más difícil. Tranqui. Pero, o sea, a vos que creo que ya te quedó esto claro, pero al resto, ¿pudimos llegar? O sea, ¿se pudo entender? Sí, Mili, quédate tranquila, yo lo comprendí como la compañera anterior que hizo el caso de que en los dos casos hay trabajadores que quieren ingresar a trabajar. En ese caso creo que yo más o menos iba también por ese lado. Y que también llegamos a la conclusión de que, en definitiva, cuando se consume toda la mano de obra ociosa, llegamos al caso 1, era fácil la intuición. Buenísimo. Entonces, pensemos ahora, sí, en el cuarto caso, sí, cómo estamos en la situación que sigue. Acá lo que tenemos es que la tasa efectiva va a ser igual a la tasa natural y menor a la tasa garantizada. Entonces, ¿qué tenemos? La economía tiene una tasa de inversión que no va a ser suficiente para garantizar el equilibrio. Y por otro lado, o sea, en contraposición a lo que habíamos visto recién, la tasa natural no va a ser limitante. Y acá vamos a tener imposibilidad de equilibrio. Nunca va a haber un estado estacionario en el cual la tasa efectiva vaya a ser igual a la tasa garantizada. Entonces, como la tasa efectiva es menor a la tasa garantizada, vas a tener desinversión continua y la economía como que va a caer en picada, no va a haber equilibrio y vamos a ir a la depresión. Este caso, o sea, saquemos a la tasa natural si quieren del medio, ¿sí? Pensemos que el igual a n no existe. Y concentrémonos en qué es lo que pasa con la tasa de crecimiento del producto efectiva y qué es lo que pasa con la garantizada, ¿sí? Cuando la tasa garantizada es mayor que la efectiva, yo digo, che, yo estuve invirtiendo un montón, pero el producto creció menos. Bueno, voy a invertir menos. Voy a invertir menos, voy a invertir menos, voy a invertir menos. Y eso se va a dar, sí, a perpetuidad. Entonces, como esto se va a ir repitiendo periodo a periodo, la economía cae en picada y la economía termina en depresión. ¿Se entendió este caso? Sí, perfecto. O sea, eso está un poco relacionado con lo que habíamos visto antes de que, viste que llegabas a una conclusión de que el producto efectivo era menor al esperado, entonces vas a invertir menos. O sea, se conecta con eso, con ese camino, digamos, de la ecuación. Creo que era la filmina anterior. Sí, o sea, precisamente con eso, y estas divergencias habíamos visto que se debían al comportamiento de los empresarios, ¿no? A cómo nosotros modelamos el comportamiento de los empresarios. Perfecto. Entonces, veamos el último caso que nos queda, ¿sí? Este que está acá en el medio y el último que van para la clase práctica, y veamos el caso del medio de esos dos, ¿sí? Tenemos que la tasa efectiva es menor que la tasa garantizada. Y la tasa garantizada es igual a la natural. Entonces, no sé, pensemos que quizás hubo en algún motivo, ¿sí? Esto de que pueden haber shocks en la economía,
Y pasó algo que hizo que la tasa efectiva fuera menor que la garantizada. Esto podríamos describirlo un poco como el caso típico de Harrod. Entonces, como la tasa garantizada es igual a la natural, yo en teoría podría llegar a tener un equilibrio con pleno empleo. Esto no va a ser lo que ocurra, ¿sí? Los empresarios de nuevo van a ver que la tasa efectiva fue menor que la garantizada, entonces los planes de inversión que podrían haberse concretado no se van a concretar. Entonces, de acuerdo al comportamiento que mismo vimos en el caso de recién, ¿no? O sea, la conclusión es la misma. Vamos a llegar a un comportamiento en que los empresarios cada vez invierten menos, producto es menor. Entonces, la conclusión sí de estos dos últimos casos que vimos recién es ciclo de desinversión constante al infinito y punto, ¿no? O sea, crisis. Crisis, crack del 30. Disculpa, te hago una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre esos casos, entre los últimos? ¿El desempleo? ¿Uno puede ser con desempleo y el otro con pleno empleo? Pensemos, para vos saber cuál es con pleno empleo. A ver, o sea, ¿qué es lo que motivó tu pregunta? A ver. Yo tengo en la primera, o sea, en el cuarto ejemplo, que el producto crece a la misma tasa que crece el empleo, digamos, o sea, la fuerza de trabajo. En ese caso sería con pleno empleo, ¿no? Sí. Pero en el otro, el empleo, digamos, crece a una tasa menor, o sea que faltaría en realidad. En realidad, o sea, me marea un poco. Crece una tasa mayor. El empleo, en el... Ah, no, pero estaban mirando otro. Perdón, estaban mirando otro. Claro, crece una tasa mayor, o sea que habría desempleo en ese caso. Porque no se llega a cubrir, salvo que no se llega a cubrir, digamos, con el capital que hay. Claro. Ok, gracias. Igualmente, Lili, un poco lo que nos importa quizás el énfasis no tanto de qué es lo que pasa con el empleo, es, o sea, primero, o sea, ¿qué pasa con el empleo? Está bueno que hagas el análisis. Acá un poco está, o sea, ahora ya está el foco son las expectativas de los empresarios lo que nos llevan a el crack. Sí, o sea, ¿qué es lo que nos lleva a que no tengamos equilibrio? Bueno, pensemos en las expectativas de los empresarios. Después este efecto de segunda ronda que vos, o no sé si efecto de segunda ronda, pero sí como conexo que vos estás presentando, está bueno verlo. ¿Había alguna pregunta? no, yo quería, Lili, preguntarte que en realidad el caso 5 rojo hay falta de inversión ahí, que es el caso contrario al cuarto. Lo otro era una sobreinversión, se va a ir ajustando periodo a periodo porque el producto efectivo era menor y entonces se bajaba la tasa de inversión y con eso caía y nos llevamos una depresión. Es el caso contrario. Sí, pero estamos re justos de tiempo y va a ser tarea. Ok. Pero está bueno que lo vayan pensando y que vaya surgiendo y significa que van incorporando un poco el comportamiento también de los empresarios a la situación. Pero estamos jugadísimos a otro nivel. Bueno, paso. Paren, igual la realidad es que lo otro es más importante. ¿Alguna otra duda? O sea, ¿hay alguna otra duda en relación a los casos?
quieran revisar, repasar. Si no, ya nos vamos a Easterly. Pero me interesa, la realidad es que me interesa poder cerrar bien esto. Quedó claro, mi. Bueno, si les llega a surgir una pregunta dentro de un rato o más hacia el final de la clase, me avisan. Si no la llegamos a responder ahora, la respondemos el viernes, pero avanzamos. Entonces, ¿Te puedo hacer una consulta rápida? No te quiero demorar más porque sé que estamos cortos de tiempo. Yo me quedé con el caso 2 y 3, te voy a ser sincero, todavía no lo termino de digerir. ¿Sabés de dónde lo puedo leer para como tenerlo un poquito más claro? Porque sigue sin cerrarme. Perdón, soy un cabeza dura, pero bueno, no, como que no me quiero quedar con la duda y tampoco quiero sacarte tiempo. Así que si me orientás más o menos de dónde lo puedo leer o si sabés, si no me importa, me pregunto el viernes. No pasa nada. si no me confundo, esto está en el 3 del Jones y también está presentado dentro del paper de Harrod. O sea, quizás en el Está todo en el capítulo 3. De hecho, están las mismas ecuaciones, así que Gon después cuando lo leas está tal cual en el libro. Tienen diferente denominación las variables, pero es lo mismo. Tienen diferentes. Dale. Yo el 3 lo leí, pero lo voy a releer con más atención, así puedo entender esto. Solo eso me faltó, el resto clarísimo. Bueno, fantástico. Sigamos, entonces. Vamos a ver un poco aplicaciones prácticas de Harrod Domar, hechas un poco como... O sea, el paper que tenían para hoy es un paper de Easterly, en lo que básicamente hace es decir, el modelo Harrod Domar falla rotundamente, ¿sí? Falla por absolutamente todos lados, y toma ejemplos que son como bastante de bully, ¿sí? Como chicaneros, por decirlo de algún modo, como para hacer su punto. Entonces, veamos un poco, ¿sí? Qué es lo que pasa en este paper, los ejemplos que se presentan, cómo fue utilizado el modelo Harrod Domar en los hechos. Recordemos un poco algo que habíamos, o sea, como un poco algo que yo había dicho en la introducción la vez pasada, es que la idea ni de Harrod ni de Domar era desarrollar un modelo de crecimiento a largo plazo, ¿sí? Ellos querían ver las oscilaciones del ciclo económico, pero muy a contraposición de lo que ellos habían planteado, este modelo de crecimiento fue muy utilizado, y fue muy utilizado por organismos de crédito internacional, ¿sí? Por organismos multilaterales como Banco Mundial, FMI, y tuvo una vigencia bastante extensa, ¿no? Uno podría decir que tuvo, o sea, como que trataron de estirar el modelo hasta lo máximo que les dio. Entonces, pensemos un poco cómo se utilizaba, ¿no? El modelo. Se pensaba un poco de que el capital, la falta de capital, ¿no? Por decirlo de algún modo, iba a ser el culpable del subdesarrollo, ¿sí? Los países no crecían porque les faltaba capital. Entonces, como les faltaba capital, uno lo podría ver como desde la otra cara de la moneda, y lo que les faltaba era inversión. Entonces, lo que se planteaba era que había una brecha entre la tasa de inversión requerida y la tasa de inversión efectiva, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de inversión que vos necesitas para crecer a tanto por ciento anual y cuál es la tasa de inversión que vos tenés? Entonces, sí, los organismos multilaterales dijeron, bueno, entonces, si hay una brecha de inversión, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer con nuestro capital es poner esa diferencia que hay. Entonces, llenamos la brecha y los países subdesarrollados pueden crecer. Entonces, durante un montón de tiempo, sí, un poco que Easterly hace este raconto, se usaron no solo el modelo de Harrod Domar original, sino también extensiones del modelo, para tratar, sí, de cubrir esta brecha de inversión. Pero ¿qué es lo que pasaba, sí,
con estos modelos que nosotros no vamos a ver acá, ¿no? O sea, vamos a ver un poco las intuiciones. Lo que vamos a ver es que los modelos no servían. Y lo que hace Easterly en su paper es evaluar el resultado empírico de esta aplicación, ¿sí? La aplicación de estos modelos, y va a ver que todos fallan. Entonces, un poco a lo que llegamos es que nosotros veníamos con un modelo que no era de crecimiento, que fue usado como tal, y que fue usado como tal más que nada en estos países, por economistas que trabajaban en países en desarrollo, ¿sí? Buscando la brecha entre... Sí, lo destroza el modelo con las regresiones que tira, perdón, me reí del comentario del chat. Pero bueno, esa es un poco la actitud de Easterly en todo el paper, es destrozar el modelo y un poco también destroza un poco a los organismos multilaterales, ¿sí? Es como, es muy, o sea, va a llegar un momento de una de las primeras que vamos a ver que es completamente un bully lo que hace, o sea, no se me ocurre otra forma de describirlo. Entonces, como un poco retomando, o sea, el hilo que venía recién era, teníamos un modelo que no era de crecimiento, que los economistas de los organismos lo utilizaron como tal y lo usaron como tal en países en desarrollo, y era un poco siguiendo este fundamentalismo del capital en el que se buscaban requisitos, o sea, se buscaba calcular cuál era la inversión requerida para alcanzar un target de crecimiento. Entonces, buscaban esa tasa de inversión y con esto lo que hacían era calcular la brecha entre entre la inversión doméstica, que vendría a ser esto de acá, la I autónoma, pero justo acá la A, y el aid. Entonces, este IE es como la inversión que requerida para el crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, con eso, y por otro lado, lo que decían era, básicamente decían, yo tengo este target de crecimiento, tengo esta inversión doméstica, bueno, ¿cuánto tengo que poner yo? ¿No? ¿Cuánto tiene que poner el organismo multilateral para que el país crezca de forma sostenida? Era un poco eso lo que se decía. Y por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el uso de B, ¿sí? cómo definen B ellos en este modelo. B va a seguir siendo los requerimientos unitarios de capital. Ellos lo van a llamar ICOR, ¿sí? B va a ser sinónimo de ICOR. E ICOR sería el Incremental Capital Output Ratio, cociente incremental entre capital y producto, ¿sí? O sea, es igual que en el modelo que vimos recién. B es igual a K sobre I. Mili, entonces el B no es la tasa requerida, sigue siendo la efectiva, digamos, ¿o no? B no es tasa requerida ni, o sea, perdón, sí, B como inversión efectiva o inversión requerida. No, acá tomamos B como efectiva. Ah, está bien, perfecto. Me confundió, no entendía cuando leí el texto si era requerida o efectiva. ¿Listo? No, en todo el paper de Easterly B va a ser efectiva. Bárbaro. Entonces, Fantástico. lo que teníamos de acá y lo que sacamos de eso es cuántas unidades adicionales de capital se requieren para generar una unidad adicional de producto. ¿Sí? B igual a K sobre I.
Entonces, pensemos en esto, ¿sí? Si yo tengo un ICOR muy alto, lo que esto me indica que yo necesito muchas unidades de capital para producir una unidad adicional de producto. Sí, yo lo puedo ver acá. Ahora, en el caso contrario, un ICOR bajo, lo que me va a decir es que, bueno, la calidad de tu inversión es alta, entonces se requieren pocas unidades de capital para producir una unidad adicional de producto. Ahora, pensemos un poco en los antecedentes, ¿sí? O sea, en las cosas que sucedieron antes, las ideas, ¿sí? Que estaban ahí boyando, previo a que este modelo fuera tomado por los organismos multilaterales. Y tenemos dos antecedentes. Uno va a ser Lewis y el otro va a ser Rostov. El de Lewis fue un caso que yo les mencioné hace un rato al principio de la clase, cuando estábamos hablando del exceso de oferta de mano de obra, y Rostov es un autor que quizás lo vieron en desarrollo, que era el de las ideas del Big Push y las etapas que tiene que pasar la economía para poder desarrollarse, ¿sí? El Big Push como este gran shock de inversión, que podía ser local o extranjera, pero era este shock de inversión que iba a lograr o que iba a llevar a que la economía empiece a crecer. Entonces, como la economía empieza a crecer, aumenta la tasa de ahorro y de ahorro doméstico, ¿no? Y la economía va a poder generar inversión por sí sola y tener una tasa de crecimiento autosostenida, ¿no? Entonces, de ahí llegabas al take-off de la economía. Pero bueno, eso lo voy a retomar ahora, me adelanté un poco, arrancamos por Lewis, en teoría. Entonces, Lewis escribe en 1954 y en el contexto en el que él escribe había mucho desempleo rural. Entonces, el modelo que hace Lewis es un modelo en el que hay exceso de oferta de mano de obra y el capital iba a ser limitante. También va a trabajar con la función de Leontief, la misma de Harrod-Domar, de nuevo, con mano de obra ociosa y factor limitante, capital. Entonces, el foco que hace Lewis es que, bueno, hay que invertir en los sectores intensivos en capital para desplazar esta mano de obra que nosotros teníamos en sectores menos productivos hacia los más productivos. Sí, lo que tenía Lewis en mente era como, bueno, potenciemos aquellos sectores de mayor productividad y lo que vamos a hacer es reorientar el factor ocioso, que es la mano de obra. Entonces, Lewis va a plantear esta idea de inversión requerida y él pensaba así, hizo sus cálculos, su matemática y dijo, bueno, el ICOR va a estar en algún lugar entre 2 y 5,5, ¿sí? Plantea esos dos, o sea, esa banda dentro de la cual se va a ubicar el ICOR. Y por otro lado, lo que plantea es que el hecho central del desarrollo es la rápida acumulación de capital, ¿no? De nuevo, este fundamentalismo de capital. Y plantea un número mágico, ¿sí? Como que para tener un crecimiento autosostenido, lo que necesitamos es que la inversión aumente y llegue a 12% del PIB. Entonces, si tomamos el caso, ¿sí? El ejemplo numérico que está ahí. Si nosotros tomamos el caso de una inversión de 4% del PIB y un ICOR de 4%, entonces lo que vamos a tener es una tasa de crecimiento del 1%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si la población crece al 2% anual? Bueno, la inversión no le va a seguir el ritmo. Sí, va a haber un financing gap, ¿sí?
hay un financing gap de 8% que yo necesito cubrir para alcanzar la tasa de inversión requerida. Ahora, si el país efectivamente aumenta la tasa de inversión al 12%, el PIB va a crecer una tasa del 3% anual y el PIB per cápita va a aumentar, ahí ese 1% anual va a aumentar más de 1% anual. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en un segundo punto de esto, ¿no? Ahí lo planteamos como un ejemplo numérico, matemático, todo cierra por todos lados, aumento y ahí está todo bien. Pero ahora, podemos hacernos la pregunta de cuánto tardaría, ¿sí?, esa ayuda económica en traducirse en un incremento del producto, ¿sí? Mili, te puedo hacer una pregunta. Vos mencionaste recién el financial gap. Sí. ¿Podrías especificar qué es? Esa es la diferencia, es esto. O sea, es lo que te falta a vos para llegar a la tasa de inversión que en teoría te va a hacer, o sea, crecer la tasa de inversión requerida. Entonces, si vos tenés esta tasa de inversión propia, el A, que sería el AID, es lo que viene a llenar lo que a vos te falta para llegar a la tasa de inversión requerida planteada como 12%. Entonces, si vos tenés un I de 4% y vos querés llegar a un target de inversión de 12%, la diferencia entre 12 y 4 es 8, y eso es el financing gap. ¿Se entendió? Claro, clarísimo, clarísimo. Gracias. Es pasar IBI restando para el otro lado. Entonces, era esto. ¿Cuánto tarda en traducirse, ¿sí?, esta inversión en crecimiento? ¿Sí? ¿Va a ser al año que viene o va a ser dentro de 2 periodos? ¿O cómo se va a traducir, ¿sí?, este aumento de la inversión en crecimiento del PIB? Entonces, lo que se planteaba un poco en estos modelos era, bueno, se incrementa la inversión y esto opera sobre el PIB del periodo siguiente. ¿Sí? Esa era como la idea detrás. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Eso no se cumple. ¿Sí? Es una de las cosas por las que se le pega al modelo y a estas ideas. Ahora, Rostock, que se los spoileé hace unos minutos, sigue con esta idea de Lewis de que, bueno, sí, falta capital, pero bueno, lo que nos falta también es buscar una forma así de persuadir, de incentivar a que las naciones ricas quieran llenar ese gap de inversión que le falta a las naciones pobres. Entonces, Rostock en 1960 publica The Stages of Economic Growth, en donde plantea estas 5 etapas de crecimiento y la que queda grabada así no es esta idea de que, bueno, las naciones mientras tanto tienen que ir aumentando su tasa de ahorro doméstica. No, eso no queda grabado. O sea, lo que queda de todo lo que hizo Rostock fue que tiene que haber un big push. ¿Sí? Tiene que haber un big push que van a dar las naciones desarrolladas para que las naciones subdesarrolladas y planteadas en términos del paper lleguen a su crecimiento autosostenido. Entonces, era eso, ¿sí? Darle plata, dar capital. Mientras yo dé capital y ellos en algún momento van a crecer mágicamente solos. Y sí, esta forma de forma autónoma y no van a necesitar más mi ayuda. Entonces, Mili, una pregunta. sí. Ahí, o sea, según lo que decía Rostock, o sea, planteaba el modelo como lo planteaba Domar, porque, digamos,
si yo le doy la ayuda financiera, voy a aumentar el producto, lo que va a hacer que los empresarios vean bien a la economía y decidan invertir más, y como lentamente se va a ir cambiando de dónde viene la inversión. O sea, ¿a eso se refería? Sí, y de hecho el problema, Ok. o sea, pensemos que Rostov, en la etapa en la que queda grabada, ¿no? Es el hecho de, bueno, yo voy incrementando la inversión, ¿sí? Con una ayuda externa. Ahora, lo que no hace ni el modelo de Harrod Domar, pero que sí en realidad hace Rostov, pero no queda grabado en la memoria de nadie, es que Rostov dice, vos tenés que aumentar tu ahorro doméstico. Yo te doy plata, pero la intención de esa plata en realidad es que vos te ayude, ¿sí? A incrementar tu S. Entonces, porque si no, en realidad I sigue siendo igual a S chiquito por I, pero I puede no crecer. Y tomándolo desde otro lado, S igual a I, sí, S va a seguir siendo igual a I doméstico. El problema de lo que tiene Harrod Domar es que no se mete con la propensión marginal a ahorrar, y a Rostov no queda en la memoria que Rostov se mete con eso. Más anecdótico fue ese comentario que otra cosa, pero también da un poco de pie a lo que vamos a ver en la clase del viernes, que es meternos y con la propensión marginal a ahorrar. Entonces, lo que busca demostrar Rostov son despegues motorizados por la inversión. Entonces, se mete con el ejemplo de la Unión Soviética, pero se encuentra en realidad con que el modelo no era consistente con los hechos, y busca casos históricos, y en realidad Kuznets, en 1963, encuentra que en realidad 3 de los 15 analizados, de los 15 casos analizados, encajaban, ¿sí? Con esta relación de despegue e inversión, ¿sí? Inversión como mecanismo para el despegue. También hagamos un paréntesis y tomemos todo esto en el contexto en el que las cosas fueron escritas, y estamos hablando de los 60 y no estamos hablando de los 80, 90 en realidad, donde tenemos sí ejemplos motorizados, o sea, ejemplos de despegues motorizados por la inversión, como podrían ser los casos del sudeste asiático. ¿Sí? Entonces, retomando un poco esto, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá es un razonamiento en el cual hay una relación lineal entre inversión y producto, ¿sí? Aumenta la inversión, aumenta el producto. ¿Sí? 1 a 1, misma proporción, o sea, puede haber una sensibilidad mayor o menor, pero la noción, ¿sí? La idea es que aumenta la inversión, aumenta el producto. Pero a lo que venimos llegando, ¿no? Y lo que también nos indica la evidencia es que en realidad la tasa de crecimiento de un país puede llegar a tardar en reaccionar. Si no es que yo aumento la inversión en T-1, entonces el producto en T va a crecer. No. Entonces, el modelo venía fallando, ¿no? El modelo de Rostov fallaba, pero en la práctica fue una persona que tuvo como una participación bastante importante, porque fue asesor de Eisenhower en Estados Unidos, también fue asesor de Kennedy y de Johnson. Esto fue, creo que en la década del 50 y en el 60, en la cual el financial aid que brindó los Estados Unidos fue muy grande. Fue realmente significativo. Y este financial aid estaba enfocado a lo que podríamos llamar tercer mundo, ¿sí? Y no solamente no fue solamente relevante, por ejemplo, con Eisenhower, sino que fue creciente en el tiempo. O sea, el financial aid de Estados Unidos llegó a ser 0,6% del PIB. ¿Y por qué podemos pensar que se dio esto?
O sea, pensemos que estábamos en un marco de Guerra Fría, en donde teníamos como conflictos, sí, cosas que ustedes ya saben, sí, conflictos entre el eje occidental y el oriental, y Rostov veía que la URSS era un caso victorioso de crecimiento, habían invertido un montón, tenían los planes quinquenales, todo funcionaba, había mucho capital, y habían dejado de ser, sí, un país rural, y habían empezado a crecer a tasas sustantivas. Entonces, Rostov y mismo todos Estados Unidos planteaban, bueno, pero esto es una amenaza para la democracia. Entonces había que demostrar que el capitalismo era un fiel competidor que podía superar el comunismo y que en mejores condiciones también podía crecer, ¿no? Entonces, Estados Unidos se plantea en este contexto invertir en el resto del mundo. Entonces, durante el periodo que lo dice acá, entre 1950 y 1995, Estados Unidos gastó 1 trillón, o sea, un billón en realidad en nuestro sistema, en ayuda externa, ¿sí? Siguiendo el modelo Harrod-Domar para cubrir esta brecha de financiamiento. Entonces, esto a dólares de hoy, en realidad no es a dólares de hoy, es a dólares de 2019, equivale a 2.23 trillones, o sea, una locura de plata es lo que puso Estados Unidos en las economías del tercer mundo, por decirlo de algún modo, en ese momento. O sea, sigo tomando la relación del 2019 porque con los valores del PIB del año pasado, este ejercicio no podría hacerse, básicamente. Y un poco la idea de este gráfico, que es ya cuando empieza quizás a ser un poco más bully, Easterly, lo que hace en realidad acá es ilustrar un poco cómo el porcentaje de ayuda externa creció enormemente entre la década del 50 y el 90. Tanto en monto, como es la línea negra, como también en porcentaje del PIB, que es la línea punteada, ¿sí? O sea, la verdad es que ustedes ven aquí es un crecimiento prácticamente exponencial, ¿no? Entonces, pasemos a ver, o sea, creo que hay una sección del paper de Easterly en la que habla y dice, bueno, un poco como, bueno, no te olvides de ahorrar, ¿no? Porque había un fuerte consenso con que la ayuda extranjera era algo válida, pero también está un poco la cuestión de hasta qué punto era recomendable la existencia de esa ayuda. Si algunos economistas en ese momento habían empezado a remarcar que los programas de ayuda podían llegar a servir como un parche para pagar préstamos extranjeros previos. Entonces, podía ser un parche que en lugar de ir y decir, bueno, voy a invertirlo en inversión productiva, ¿sí? Podría llegar a estar yendo, sí, a cumplir otra función. Sobre todo porque la tasa de interés de estos préstamos era bastante baja, entonces, y suelen ser créditos más largos. Entonces, era bueno, patear el problema para más adelante. Pero Lili, bueno, sí. podría ser también como un desincentivo al ahorro, digamos, el tema de estas ayudas tan, digamos, a tan bajo interés y tan flexibles, en el sentido de que quizás ese es el motivo, no sé si lo dice, de que la ayuda no se reflejara 100% en un aumento de la inversión, como que faltaba la pata del ahorro. No sé, capaz lo entendí mal, pero yo como que me dio esa idea. No sé qué opinas. No sé si diría es el motivo de, pero sí puede colaborar a, ¿no? O sea, no me animaría jamás a ser determinante,
pero sí, pues es uno de los factores que puedes decir, bueno, hay ayuda externa, entonces yo no incremento esfuerzos de ahorro doméstico. Puede suceder, sí. Ok. Entonces, sigamos un poco con las aplicaciones del modelo. Entonces, estos dos autores, Chenery y Stroud, en 1966, van a tomar este modelo y van a trabajar, sí, van a hacer una aplicación del modelo de Harrod-Domar Financing Gap, como estamos viendo, pero van a hacer sí, un énfasis en el rol del ahorro, ¿sí? En donde esta ayuda va a llenar la brecha temporal entre la capacidad de inversión y la capacidad de ahorro. Entonces, la inversión va a tomar esta forma de ICOR que veníamos viendo. Entonces, lo que tiene implícito el modelo y lo que decía Rostov, sí, que yo les venía mencionando y que parecía que no había quedado del todo claro para los economistas de esa época, era que la tasa marginal de ahorro tenía que ser positiva, ¿sí? A medida que el país iba creciendo, gracias a que se llenaba esta brecha de inversión, lo que tenía que ir pasando era que el ahorro vaya creciendo a un nivel razonable para que el país pueda invertir a una tasa en la que ya deje de depender de ayuda externa. Entonces, a medida que se dejaba de depender de esta ayuda externa, se iba a pasar a estar en el crecimiento autosostenido. O sea, que la precondición para que esto pasara era que se incremente la tasa de ahorro. O sea, si no se incrementa la tasa de ahorro, la economía entonces no va a poder crecer porque no va a invertir lo suficiente. Y aparte, recordemos que este aid no era yo te regalo la plata, sino que te la estoy prestando. Entonces, si vos no incrementás tu ahorro doméstico, no solamente no vas a poder crecer, sino que no vas a poder pagar la deuda. Y eso iba a ser un problema. Entonces, estos autores lo que hacen es relacionar la cantidad de ayuda externa con la eficiencia, la eficacia en realidad del receptor para aumentar la tasa de ahorro interno. Pero no, es una recomendación que no fue aplicada, ¿sí? Y o sea, en el paper de Easterly, un poco lo que ustedes van a ver es que hay varios modelos que se fueron utilizando en el tiempo y que fueron difundidos, pero que en realidad no funcionaban. Entonces, en este gráfico, lo que trata de hacer es relacionar la ayuda económica como porcentaje del PIB, que es la línea gris clarita, con el crecimiento del Producto Per Cápita en África, que es la línea negra. Entonces, este gráfico que va desde 1970 hasta 1999, se ve re chico ahí, pero es de 1970 a 1999, lo que tenemos es que mientras la ayuda, ¿sí?, se va incrementando, por el contrario, lo que tenemos por el otro lado es que el crecimiento per cápita va tomando la dirección completamente opuesta, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que la relación no solo no parece ser lineal, en el sentido de que no crece la ayuda y el producto per cápita no crece en la misma dirección, sino, o sea, más o menos, sino que lo que vemos es que uno crece y el otro cae. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los resultados que nos presenta el modelo de Easterly. Entonces, Mili, sí. y ese gráfico, o sea, lo que uno puede intuir es que, o sea, no hay una relación directa, pero además, digamos que el PBI pudo haber caído también por otras cosas, o sea, quizás no es que la ayuda no servía, sino que quizás no era suficiente o que cayó por otras cosas, o no. ¿Se puede pensar así también?
Ok. Y es un poco un poco qué es lo que pasa con sesgo de variables omitidas, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, porque nosotros veníamos diciendo esto de que el modelo lo que venía suponiendo era que toda la ayuda iba a ir a inversión y que esta inversión iba a ser productiva. Pero no teníamos tampoco ninguna garantía ni ninguna certeza de que esto iba a suceder, ¿no? Como nos habían planteado antes, como nos planteaba antes el paper, a priori esta ayuda externa podría haber ido a consumo, pagar deudas previas, a cumplir cualquier otra función, en lugar de irse a inversión productiva. Entonces, una cosa central que va a plantear Easterly es que hay un problema de incentivos, ¿sí? Que el foco en realidad debería estar en incentivos y eso es algo que el modelo no lo capta, ¿sí? El modelo es extremadamente limitado y eso el modelo no te lo muestra. Entonces, una de las cosas que hace Easterly es, bueno, te planteo el caso de Guyana, ¿no? O sea, en Guyana el PBI cayó de forma brusca entre 1980 y 1990. Pero mientras tanto, la inversión está aumentando del 30% al 42% del PIB. Y la ayuda externa era 8% del PIB todos los años. Entonces, ¿qué pasa, no? La economía está cayendo, se está yendo del tacho, pero la inversión crece y la ayuda externa es 8% del PIB. Entonces lo que vemos es que claramente la relación entre crecimiento e inversión no es lineal. Entonces, ¿qué se ve posteriormente, no? Que incluso con este fracaso del modelo, el Banco Mundial en 1993 dice, bueno, Guyana va a seguir necesitando niveles sustanciales de entradas de capital extranjero para proveer recursos suficientes para sostener el crecimiento autosostenido. O sea, crecimiento económico que era inexistente, ¿no? Plantéalo en otros términos, no digas crecimiento para sostener el crecimiento económico. Entonces, Billy, perdón la interrupción. Ahí puede haber pasado lo que dijiste vos, que esa ayuda extranjera iba direccionada a sectores no productivos y aparte quizás la tasa de natalidad, de crecimiento de la mano de obra de Guyana sea más rápido que también que la inversión y lo que estamos viendo anteriormente. eso sí, Y eso otra parte, dentro y de otra parte más, modelo. muchas veces la ayuda está direccionada a sectores que son funcionales, a sectores productivos que son funcionales a los organismos multilaterales que prestan el dinero, ¿no? También. Sí, o pudo haber ido a consumo, o sea, la realidad es que pudo haber ido a muchos lugares que no fueran inversión, ¿no? O inversión no productiva o inversión de mala calidad. Entonces, pensemos un poco el dilema en realidad que nos presenta un poco esto, que Easterly lo llama el problema del samaritano, porque dice, bueno, ahora que todo está yendo mal, ¿no? O sea, la economía está cayendo en picada durante una década, ¿vos le vas a sacar ese financiamiento a un país que se está haciendo percha? O sea, perdón que lo diga así, pero o sea, la economía caía en picada y está yendo absolutamente todo mal, ¿vos le vas a sacar la ayuda económica de ese país? Y la realidad es que es un poco difícil, es un problema, un dilema moral, por decirlo de algún modo, y esto te termina llevando a problemas de identificación dentro del modelo. Y no era solo el Banco Mundial, ¿sí? O sea, eran todos los organismos internacionales que decían que hacían esto, ¿no? Veían esta brecha y decía, bueno, los países pobres tienen una necesidad de inversión y la ayuda extranjera va a ir ahí a cubrir esa brecha que está para llegar a la inversión requerida para que las economías crezcan, ¿no? Una tasa Lo que sostenida. pasa es que el organismo que te presta te da un plan de una receta, entre comillas, de lo que vos tenés que hacer como política también con algunos requerimientos de política para que te presten. Entonces, muchas veces esa receta no cuadra con
el país, y entonces también es corresponsable y está direccionado eso. Sí, o sea, creo que todos podemos estar un poco de acuerdo en que las recetas universales que plantean los organismos no funcionaban y hay idiosincrasia de los países en el medio y que las cosas que pueden funcionar en Ecuador no tienen por qué funcionar en Vietnam. O sea, eso me parece que es claro también. Y otro punto que se hace un poco también en relación a la inversión es como tratando un poco, o sea, medio pegándole, medio salvando el modelo. Lo que plantean algunos críticos era, bueno, la acumulación de capital físico puede considerarse como una condición necesaria para el desarrollo, pero que claramente no demostró ser una condición suficiente, ¿sí? Entonces se plantea la acumulación de capital físico como una condición necesaria, aunque no demostró ser una condición suficiente. Y después hay otros autores que dicen, bueno, pero en realidad lo que vos tenés que tener, lo que importa acá son otros factores como tener los precios justos, ¿sí? Eso es un comentario, creo que es o de Balassa-Samuelson, no de Balassa-Samuelson, de Balassa, del efecto Balassa-Samuelson, o de Anne Gruber. Uno de los dos me parece que hace ese comentario y que me parece que de hecho está dentro del paper de Easterly. Entonces, teníamos, ¿no?, que uno de los supuestos detrás del cálculo de esta brecha entre financiamiento que vos tenías autónomo y el financiamiento que vos requerías, era que el ahorro se iba a trasladar 1 a 1 a la inversión. Pero lo que se observa y lo que se plantea en esta tabla, o sea, acá se toman 88 países de los que se tienen datos para el periodo 1965-1995. Entonces, lo que nosotros queremos ver acá es cuántos de estos países muestran una relación significativa y positiva entre ayuda extranjera e inversión, ¿sí? O sea, con un coeficiente mayor o igual a 1. Primero, un dato es que el 60% de los países muestran una relación negativa entre la ayuda extranjera y la inversión. Y que solamente solamente 6 de esos 88 países pasan la prueba así de un coeficiente significativo y mayor a 1, ¿sí? 60% tienen una relación negativa y solamente 6 de esos 88 países tienen una relación positiva y significativa mayor a 1. Entonces, cuando se mete con esto, o sea, analizando los casos, dice, bueno, pero de esos 6 países, 2 prácticamente no recibieron ningún tipo de ayuda, ¿sí? Que China y Hong Kong. Y después el resto, ¿sí?, los otros 4 países habían recibido una cantidad modesta. Y los otros 82 países no superan la prueba. Entonces, a priori uno lo que podría decir es, bueno, el modelo da mal, ¿no? Entonces, una de las cosas, sí, que me parece que primero uno le puede decir a esta tabla de Easterly es que hay hay ciertos problemas de endogeneidad dentro de la determinación de las variables. Easterly los va a mencionar y va a decir, bueno, igual yo voy a hacer voy a correr estas regresiones, voy a hacer estas relaciones porque a primera vista uno debería observar que la relación es positiva, ¿no? O sea, si el modelo da bien, muchos países deberían tener un coeficiente positivo significativo y mayor a 1.
pero bueno, o sea, la realidad, y no hace ningún tipo de análisis de robustez, absolutamente nada. Entonces, es un paper que corre regresiones que tienen problemas de endogeneidad y que hoy en día no se podría publicar. O sea, no se podría publicar, por decirlo de algún modo, ¿no? Como que son más estrictos con estas cosas. Entonces, pensando en el caso del dilema que vimos con Guyana, puede ser un caso, o sea, esto es lo que podemos ver, o sea, acá podría haber un caso de que el país, como el de Guyana, ¿no? Tipo, cae el producto y es muy probable que el organismo, en lugar de cortarle sí el crédito, le den más financiamiento. Entonces ahí podríamos tener una relación negativa. Cae la inversión, cae el producto y el organismo le da más plata. Entonces, y lo que vemos acá es que no es que una cosa causa la otra. Entonces, sí, podemos estar de acuerdo con lo que dice Easterly, pero la realidad es que no es la mejor regresión. ¿Sí? Bueno, son casi las 9. Me parece que lo que voy a hacer, si les parece, es cortamos acá. Si llegan a tener alguna duda, les voy a dejar mi mail en el chat. Ahí les pasé mi mail. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo que sea, de lo que estuvimos viendo en esta clase hasta acá, tanto el paper de Easterly como de todo lo que tiene que ver con el modelo de Harrod-Domar, mándenmela por mail. O sea, no es de mala, probablemente durante la clase que viene no voy a estar quizás abordando dudas. Si me mandan por mail, les contesto todo y quizás les posteo las preguntas en el Facebook o las subo al Drive, pero hoy se nos fue un montón de tiempo porque estuve tratando de responder absolutamente todo y se nos fue mucho tiempo en las preguntas, entonces tengo miedo de no llegar a dar todo lo que tengo que dar en la clase que viene. Entonces, la clase que viene cerramos esto, vamos a ver el modelo de Caldor-Pasinetti y cerramos. Yo quería en realidad darles un modelo más el viernes, quería darles 2 modelos, pero me parece que lo que vamos a hacer es eso. Vamos a cerrar las cosas que quedaron pendientes de hoy y vamos a ver ese modelo, en el cual les voy a subir en el mismo drive de hoy y de la vez pasada la bibliografía y las slides. Las slides de hoy ya las tienen en formato PDF. Dudas, consultas, comentarios, son las 9, no les quiero robar tiempo de su preferiado. Mili, la bibliografía para la clase que viene, ¿cuál sería? Se la subo. Se la subo y Dale. Bueno, Dale, la gracias. bibliografía nueva. que no hayan descargado ya. ¿Alguna duda, comentario, algo más? Esta grabación queda en el Drive, ¿verdad? Sí, se las voy a pasar en el drive como la vez pasada. Gracias. La Biblia que vas a pasar esto